Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. No quería dejar pasar este primer programa de septiembre, este primer programa del curso, que no de la temporada. Ya saben que la temporada en Radio María empieza en octubre, sin tener un recuerdo para la Iglesia perseguida, y en especial para la Iglesia en Gaza. Ustedes me dirán, allí quizá la Iglesia no está perseguida, no sufre una persecución. Quizá no en el sentido estricto del término de que se persiga a los cristianos por ser cristianos. Pero sí que la Iglesia está sufriendo, como todos los habitantes de Gaza, una terrible situación fruto de la decisión de Israel de prácticamente vaciar Gaza. Y realmente las consecuencias están siendo duras y terribles. Varias veces el cardenal Pizzaballa, patriarca de la Iglesia en Jerusalén, ha llamado la atención sobre esa situación y ha pedido de alguna manera a Israel que actúe de forma proporcionada. Israel no solo no está atendiendo a estas reivindicaciones, sino que de alguna manera ha pedido a las iglesias que abandonen Gaza. Porque de alguna manera parece que lo que se está forzando en Gaza es un desplazamiento forzoso de toda la población civil. Y creo que eso es una situación injusta. Y realmente, pues emociona conocer ese comunicado en que la Iglesia, la greco-ortodoxa y la latina de Jerusalén, anuncian que no se van a ir, que sacerdotes y monjas van a continuar en Gaza a riesgo de su vida y a pesar de la ofensiva militar israelí, porque entienden que su lugar está con aquellos a los que vienen atendiendo históricamente. Es posible que muchas veces nos hayamos podido sentir decepcionados por la actuación de tal o cual sacerdote, obispo o incluso laico con una figura preeminente en la Iglesia. Es posible que haya veces que pensemos que determinados obispos o que determinados sacerdotes o que determinados fieles no están a la altura de las circunstancias. Pero no cabe duda de que la Iglesia greco-ortodoxa y la Iglesia latina de Jerusalén nos están dando un ejemplo. Nos están mostrando lo que es estar a la altura de las circunstancias. Lo que es decir que nosotros estamos con aquellos que estamos comprometidos en la difusión del Evangelio. Y que la Iglesia está para difundir el Evangelio. Y que si difundir el Evangelio supone arriesgar la vida, están dispuestos a ello. Y no es la única Iglesia que a estas iglesias comodonas y envejecidas de Occidente nos muestra
ese ejemplo. Recientemente en Benín, varias comunidades religiosas sufrían la amenaza real y concreta de guerrillas islámicas que estaban dispuestas o que ponían en riesgo su vida y su supervivencia. Conocimos el testimonio de religiosas que decían que sentían cómo Dios les llamaba a perseverar cerca de aquellos a los que estaban evangelizando y mostrando la fe de Jesucristo. Un testimonio más de religiosos, en este caso religiosas, que nos muestran que lo importante en la vida, que lo primero en la vida es Dios y la transmisión de su fe. Y si repasáramos otras iglesias de África o de Asia, podríamos ver ejemplos similares. Que el comienzo del curso esté acompañado del recuerdo a todas estas iglesias mártires, a todas estas iglesias que están mostrando el ejemplo de lo que es un verdadero testimonio cristiano, que lo que merece la pena es la vida eterna y no la vida de aquí a costa de renunciar a Jesucristo y a su Evangelio. Muchísimas gracias a la Iglesia Latina de Jerusalén y a la Iglesia Greco-Ortodoxa por el ejemplo que nos dan a todos nosotros. Ojalá su ejemplo sirva para que los dirigentes de Israel entren en razón y para que los terroristas de Hamás entreguen sus armas, cierren la organización y permitan que Israel, Tierra Santa, se vuelva a convertir en un lugar de paz. Tampoco estaría de más que la comunidad islámica y la propia gente de Gaza y de Cisjordania obliguen a Hamás a abandonar las armas y a permitir que se pueda abrir la posibilidad de un futuro en paz. Mientras tanto, nuestras oraciones por la Iglesia Latina de Jerusalén, por la Iglesia Greco-Ortodoxa y por todas aquellas iglesias que están siendo perseguidas duramente en África y en Asia. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Les decía que comenzamos el curso, 1 de septiembre, momento, pues de alguna manera, de plantear también, ¿por qué no?, nuevos proyectos o nuevos enfoques a nuestra vida. Pero sobre todo les recordaba que la temporada de Radio María no empieza el 1 de septiembre, sino que empieza el 1 de octubre.
Y el 1 de octubre habrá cambios que afectan a este programa, porque Dios mediante la emisión del programa se hará no a las 8 de la tarde, sino a las 9 de la noche. Es decir, vamos a retrasar 1 hora la emisión del programa. Espero pues que no sea muy distorsionador para todos aquellos que fielmente nos siguen y que podamos estar juntos a lo largo de la temporada en este nuevo horario. Como les digo, el programa cambia de hora y pasa de las 8 de la tarde a las 9 de la noche. Y un lunes más, bueno, pues contentos de poder compartir esta hora de radio con todos ustedes. Saben que si tienen interés en ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer al mail del programa católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es. También durante el directo del programa, ya saben que tenemos un WhatsApp al que pueden escribir y que tiene el teléfono siguiente: 668-594383. 668-594383. Y luego, pues, como suele ser habitual, sobre todo cuando no me desordeno, tendremos la posibilidad de tener las opiniones de todos ustedes en el directo del programa a través del teléfono del directo. Así que, como siempre, pues en la forma que vean, mail, WhatsApp o luego teléfono, les animo a todos ustedes a que participen en el programa. Hablábamos en el editorial, y no me quiero repetir porque tampoco creo que tengo mucho más que comentar, bueno, del ejemplo que nos está dando, en este caso concreto nos referíamos a la Iglesia Latina de Jerusalén, también la Iglesia Greco-Ortodoxa, que, bueno, pues ante el llamamiento a abandonar Gaza porque va a haber una ofensiva militar importante y fuerte, bueno, pues ellos han tomado la decisión de decir que no, que se quedan acompañando a todos aquellos que vienen ayudando, atendiendo o evangelizando. Y creo que es un testimonio importante de lo que es vivir el Evangelio. Y por eso creo que merece la pena ponerlo en valor, darlo a conocer, en primer lugar para rezar por todos ellos, porque están tomando la decisión de poner en riesgo su vida por seguir el Evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, porque creo que son ejemplos que nos pueden ayudar a despertar. Quizá si algo caracteriza o muchas veces se dice, y creo que con razón, al catolicismo occidental, y con eso pues me centro sobre todo en Europa occidental y en América del Norte, Hispanoamérica, Iberoamérica, es que se ha acomodado. Y quizá pues fruto del proceso de secularización que han sufrido todas esas naciones, esa secularización también se ha infiltrado, se ha introducido en los corazones de los fieles y de la propia jerarquía, y nos hemos vuelto cómodos, o de alguna manera hemos perdido la capacidad de vivir el Evangelio como lo más importante de nuestra vida. Es notorio como cuando alguien trata de explicar, ¿no?, la forma de comportarse de los ciudadanos europeos durante la Edad Media, ¿no?, siempre se hace como una especie de coletilla de contextualización diciendo, bueno, ustedes deben entender para comprender sus comportamientos, su forma de actuar, las decisiones que tomaban sus gobernantes, en que la fe era lo fundamental en la vida de esas personas. Vivían su vida centrados en el objetivo fundamental de obtener la vida eterna.
Y por eso es muy habitual ver cómo la defensa de la fe es lo principal en esas sociedades y cómo hay muchos testimonios de personas que arriesgan su vida por la defensa o evangelización de la fe. Claro, esa contextualización hay que hacerla porque el hombre y también el católico del siglo XX, XXI, de alguna manera no vive así. En la mayoría de los casos, incluso para católicos que somos practicantes, la fe no es el elemento esencial de su vida. La búsqueda de la salvación eterna no es lo que define su vida, sino que en cierta medida lo vivimos como un añadido a nuestra vida en el mundo. Y por eso nos cuesta entender comportamientos que podríamos denominar tan radicales, tan de ir a la raíz de las cosas, como los de la Edad Media. Y quizá a veces incluso pues, nos cuesta entender que la Iglesia de Gaza no abandone, o que, como les comentaba, por ejemplo, unas religiosas en un país en Benín, país africano que está sufriendo la invasión de guerrillas musulmanas, pues estén dispuestas a arriesgar su vida con tal de no abandonar aquellas comunidades a las que están sirviendo. Porque en Occidente, en este Occidente secularizado, de alguna manera, la vida humana, la vida terrena, la hemos absolutizado. Cuando realmente lo que estaba absolutizado con criterio y con buen sentido en la Edad Media era la salvación, la vida eterna. Que en el fondo es lo que debe ver como absoluto un católico, un creyente. Por eso creo que estos ejemplos que estamos obteniendo pues son importantes de dar a conocer, porque de alguna manera nos remiten a lo que es la esencia de la vida cristiana. Y por otro lado, bueno, porque creo que es importante rezar. Rezar por todos estos sacerdotes, religiosas y fieles que ante esta decisión van a arriesgar su vida por el Evangelio. Y no creo que se pueda politizar esta decisión, ni creo que sea justo que alguien trate de politizar esta decisión pensando que entonces la Iglesia Católica se sitúa o la greco-ortodoxa del lado de unos y no del lado de otros. No, no es así. No es así. Pero creo que son iglesias, quizá por el ambiente en el que viven, que normalmente viven en un ambiente de persecución, porque los cristianos allí pues son perseguidos por el islamismo, violentamente por el islamismo radical, no violentamente muchas veces por las comunidades islámicas, que les tratan como ciudadanos de segunda a los cristianos, y también, hay que decirlo, por el Estado de Israel. Por tanto, es posible que esa permanente necesidad de reafirmarse en la fe pues les capacite mejor para dar estos testimonios que estamos viendo. Pues como les digo, recemos por ellos, tomemos ejemplo y ojalá eso sirva para que nosotros podamos poner de verdad en el centro de nuestra vida lo que importa, la vida eterna. Y en este sentido, me parece que viene pues muy a colación el mensaje que dedicó el Papa León XIV a una delegación de representantes electos y personalidades civiles de Val-de-Marne, diócesis de Créteil en Francia, a una delegación de políticos, ¿no? En muchas páginas web religiosas se ha remarcado mucho, o se ha hecho mucho énfasis en una frase que les dice en su discurso, que dice: no hay separación en la personalidad de una persona pública.
No hay por un lado el político y por otro lado el cristiano. Claro, en el fondo es una frase que invita, que llama a los políticos a vivir la integridad de la fe. Y es verdad, esto se lo está diciendo a los políticos, pero creo que esto vale para cualquier cristiano. Quizá el drama fundamental que vive la cristiandad, bueno, la cristiandad ya no existe, vamos a decir así, la Iglesia católica, en la modernidad, y especialmente, pues me atrevo a decir, tras todos los sucesos de mayo del 68, la revolución sexual y demás, es que ha calado profundamente la separación que propugna el liberalismo y que en cierta medida desde el inicio estuvo muy presente en el protestantismo, pero que no había calado en el catolicismo y con el tiempo sí lo ha hecho, en especial, repito, a partir de los años 60, que es la doble vida, la separación de la vida, la privatización de la fe. De tal manera que algo que era muy propio del mundo protestante es vivir la vida de fe como un elemento privado y que no tenga trascendencia pública, y otros aspectos de nuestra vida social, vivirlos, entre comillas, como si no fuéramos cristianos, pues eso es un virus que se ha infiltrado con fuerza en los últimos 50, 60 años en la Iglesia Católica y en los fieles católicos. Por tanto, esa llamada que hace el Papa, remarcando no hay separación en la personalidad de una persona pública, también vale para decir no hay separación en la personalidad de un creyente. Un creyente no tiene vida privada y vida pública, vida privada en la que vivir la vida de fe y vida pública en la que no vivirla, ¿no? Es la misma. Por eso me parece que es importante repasar algunos párrafos y compartir con ustedes pues el contenido de ellos, ¿no? Dice el Papa: la salvación que Jesús ha obtenido mediante su muerte y resurrección abarca todas las dimensiones de la vida humana, como la cultura, la economía y el trabajo, la familia y el matrimonio, el respeto de la dignidad humana y de la vida, la salud, pasando por la comunicación, la educación y la política. El cristianismo no puede reducirse a una simple devoción privada, pues implica una forma de vivir en sociedad impregnada del amor de Dios y al prójimo, que en Cristo ya no es enemigo, sino hermano, sino un hermano. Bueno, aquí al final el Papa nos recuerda una verdad del cristianismo que hemos olvidado y por la cual de alguna manera la modernidad, y cuando hablo de modernidad pienso en liberalismo y socialismo, han perseguido tanto al cristianismo y en especial al catolicismo. Y es que el catolicismo es una religión que tiene aspiración para impregnar todos los aspectos de la vida social. No soy experto en religiones, pero quizá haya religiones, pues como el budismo, que buscan más una especie de perfección personal que no necesariamente tiene que tener un reflejo en la vida social, lo cual no quiere decir que no haya determinadas virtudes sociales que promuevan esas religiones. Bueno, el budismo hay quien dice que no es una religión, ¿no? O, repito, creo que en el mundo protestante pues se da mucho esta dicotomía de hacer una separación entre la vida pública y la vida privada. La fe cabe en la vida privada, la fe no cabe en la vida pública. El catolicismo no. La fe católica tiene la pretensión de iluminar todos los aspectos de la vida social y nos lo recuerda el Papa. Y por eso, aunque a veces suena como a frase hecha, pues tenemos que decir seriamente que no es lo mismo ser empresario católico que empresario no católico. Que no se puede comportar igual un empresario católico que uno que no es católico, salvo que el no católico se comporte como el católico.
o actúe conforme a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y que no es lo mismo ser un periodista católico que no católico. No puede ser lo mismo. Y que se tiene que distinguir, se tiene que ver en los principios que rigen la actuación en cada aspecto concreto. Y el Papa habla de la cultura, habla de la economía y el trabajo. La cultura católica no puede ser lo mismo que una cultura no católica, porque la cultura católica tiene como fin mostrar las verdades eternas y ayudar al hombre a encontrar la salvación. ¿Quiere decir eso que todas las películas tienen que ser religiosas? No. ¿Quiere decir eso que todas las obras de literatura tienen que tener temática religiosa? No. Pero uno, en lo que es cultura católica, encontrará elementos que le ayuden a descubrir la verdad, a vivir la virtud, a identificar el mal, a conocer el bien. Eso lo explica mucho mejor que yo Juan Manuel de Prada, ¿no? Cuando, por ejemplo, explica que una obra de literatura o cultural, pues el cine, teatro, no necesariamente tiene que evitar el mal, que esté presente el mal en ella, ¿no? O el pecado, no, al revés. Lo que pasa es que una obra católica siempre ayudará al que la ve a identificar el pecado como pecado y la virtud como virtud. Y una obra no católica posiblemente nos presente el pecado como virtud y la virtud como pecado la desdeñe. Y eso ya entonces ya no estamos en el ámbito de una obra católica. Pero no quiere decir que la temática tenga que ser necesariamente religiosa o que excluya de su contenido el pecado o el vicio. Y esto es importante porque lo que nos está diciendo el Papa es que Jesús no solo ha redimido al hombre, sino todas las realidades temporales. Y eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con el matrimonio, con la sexualidad. Es que es buena la sexualidad. Y por tanto, cuando alguien recibe mensajes que ponen la sexualidad como algo malo, no son mensajes católicos. Porque Cristo se ha encarnado y con su encarnación y su pasión ha redimido todo y le ha dado un valor. Pero es que la salud, y por eso los cristianos cuidamos el cuerpo. Y por supuesto la católica. La política. Bueno, el Papa nos llama a ser conscientes de que en esta vida que tenemos que de alguna manera impregnar de Jesucristo, pues contamos con la virtud de la caridad, ¿vale? Que es una fuerza capaz de suscitar nuevos caminos para afrontar los problemas del mundo actual y renovar profundamente desde dentro las estructuras, las organizaciones sociales, las normas jurídicas. En esta perspectiva, la caridad se convierte en caridad social y política, nos hace amar el bien común y lleva a buscar eficazmente el bien de todos. Bueno, pues ahí está la caridad, ¿no? ¿Qué es el amor? Buscar el bien del otro. ¿Qué es la caridad en la acción social? Buscar el bien común, buscar el bien de forma eficaz para todo. Dice, por eso el responsable cristiano está mejor preparado para afrontar los desafíos del mundo actual en la medida que, por supuesto, en que vive y da testimonio de su fe, actuante en él, de su relación personal con Cristo que lo ilumina y le da fuerza. Jesús lo afirmó con vigor, sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, no debe sorprender que la promoción de valores, por muy evangélicos que sean, pero vaciados de Cristo su autor, sean incapaces de cambiar el mundo. A mí este párrafo me parece brutal. Me parece brutal y les invito a que busquen el discurso. No lo busquen en la página oficial del Vaticano porque está en francés y en italiano. Bueno, aquel que sepa francés e italiano, pues búsquelo ahí. Pero, por ejemplo, en Infocatólica pueden encontrar el texto completo. Claro, primero lo que nos está diciendo, que esto es muy importante, se lo dice al político en este caso, pero creo que vale para todos. Si usted vive la fe, si usted conoce la doctrina social de la Iglesia, usted está mejor preparado para afrontar los problemas de ese aspecto concreto de la vida social, sea la empresa, sea el trabajo, sea la cultura, sea la familia. Y la interpelación que nos debe hacer esto es si de verdad nosotros nos creemos esto.
si de verdad nos creemos que la fe, que las enseñanzas de la fe y que la doctrina social de la Iglesia son útiles para todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí tengo que decir, y permítanme el comentario, que creo que en general las homilías, ¿no?, la predicación que se hace los domingos, adolece en muchas ocasiones de no poner en relación la vida de fe con la vida del creyente. Y de alguna manera parece que las homilías solo van dirigidas como a alimentar una, que es importante, que es la base, la relación íntima de la persona con Dios, pero no muestran la proyección social que debe tener esa relación personal que tiene uno con Cristo. Y cómo desde la fe tenemos una luz mayor y mejor para vivir la vida social. Claro, el Papa nos recuerda, sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Esto es brutal. Y repito, no vale solo para el político, que también. Y aquí apunta a una verdad que me parece muy iluminadora. Por tanto, no debe sorprender que la promoción de valores, por muy evangélicos que sean, pero vaciados de Cristo, su autor, sean incapaces de cambiar el mundo. Nos hemos creído, lo explicaba muy bien un sacerdote en Infocatólica, que ahora no me va a salir el nombre, ¿no?, que publicaba hoy un artículo, o ayer, es un sacerdote de la Sierra de Madrid, a ver si lo encuentro aquí, sí, el padre Jorge González Guadalix, cuando hacía un artículo diciendo, bueno, es que son buenos, no, es que no basta con ser bueno, hay que ser de Cristo. Y cuando como cristianos nos empeñamos en vender virtudes secularizadas, que sí, que guardan una parte buena de lo que es la virtud humana, pero las descristianizamos, eso no germina el mundo, no transforma el mundo, porque lo que transforma es Cristo. Que esto tiene mucho que ver con todos estos llamamientos que nos han hecho los últimos papas a que la Iglesia no es una ONG. La Iglesia no está para montar hospitales, que no pasa nada que los monte y está bien, pero si en esos hospitales no se aprovecha para dar la esperanza de la vida eterna a los enfermos que ya hay que atender, y no descubren en el trato con el personal sanitario imbuido de la fe, no descubren el rostro de Cristo, esa obra es inútil, por mucho que ayude a curar enfermedades, y no transformará el mundo. Porque a lo que está llamada la Iglesia es a llenar el mundo de corazones llenos de Cristo. Y aquí sí tiene, creo, en todos los ámbitos, pero especialmente énfasis en el mundo de la política, porque en general el católico ha creído que debe ir a la política renunciando a su fe, renunciando a la exposición pública de su fe. Y a veces como católicos hemos caído también en la trampa de decir, bueno, es que en el debate público, en el debate político, la fe no tiene que aparecer. Y no digo que no haya momentos en que efectivamente, a través de la apologética, tengamos multitud de argumentos racionales o naturales para explicar las verdades de fe o verdades que defiende el magisterio de la Iglesia y que no son
verdades de fe, sino que se pueden demostrar con la razón. Pero muchas veces también tenemos que ser conscientes que la fe esclarece, da argumentos muchas veces más potentes y ayuda. Pero sobre todo que un político católico no puede acudir a la acción política olvidándose de Cristo, porque entonces se convierte en uno más. Y creo que esto que nos recuerda el Papa engancha muy bien, engarza muy bien con una frase que hemos tomado muchas veces de Monseñor Munilla, ¿no? La división hoy no está entre izquierdas y derechas, sino está entre creyentes y no creyentes, y eso vale también para los políticos. La diferencia entre políticos no son ni izquierdas o derechas, sino realmente si son creyentes o no creyentes, si actúan desde Jesucristo o no. Ya saben que él dice creyente y no creyente, a mí me gusta decir más si son católicos o no católicas, ¿no? Entonces el consejo, el único consejo que el Papa da a estos políticos, pero que creo que vale fundamentalmente para los políticos, pero para todos, no hay separación en la personalidad de una persona pública. No hay por un lado el político y por otro el cristiano, sino que está el político que bajo la mirada de Dios y de su conciencia vive cristianamente sus compromisos y sus responsabilidades. Dice el Papa, están llamados, por tanto, a fortalecerse en la fe, a profundizar en la doctrina, en particular la doctrina social de la Iglesia, que Jesús ha enseñado al mundo, y a ponerla en práctica en el ejercicio de sus funciones y en la redacción de las leyes. Sus fundamentos están en profundo acuerdo con la naturaleza humana, la ley natural que todos pueden reconocer, incluso los no cristianos, incluso los no creyentes. Por tanto, no deben temer proponerla y defenderla con convicción. Es una doctrina de salvación que busca el bien de todo ser humano, la edificación de sociedades pacíficas, armoniosas, prósperas y reconciliadas. Aquí el Papa lo que está diciendo a los políticos, pero repito que vale para cualquier ámbito de la vida social, es fortalezcan la fe, profundicen en la doctrina y aplíquenla sin miedo, porque es una doctrina que genera prosperidad, que genera paz, que genera justicia. Y aquí creo que también, aunque no lo dice él, pero podemos derivar de este mensaje la importancia del apostolado con los políticos, del apostolado verdadero, que es ayudar a los políticos a que vivan su actividad política desde la fe, a que conozcan la doctrina social de la Iglesia, a que la entiendan y a que desde ahí elaboren propuestas. El Papa no vive en las nubes porque nos dice: soy muy consciente de que el compromiso abiertamente cristiano de un responsable público no es fácil, especialmente en ciertas sociedades occidentales donde Cristo y su Iglesia están marginados, a menudo ignorados, a veces ridiculizados. Tampoco ignoro las presiones, las consignas de partido, las colonizaciones ideológicas, por retomar una feliz expresión del Papa Francisco, a las que están sometidos los políticos. Sabe que esta situación es difícil, pero dice, se necesita coraje. El coraje de decir a veces no, no puedo. Cuando está en juego la verdad, también aquí solo la unión con Jesús, Jesús crucificado, les dará ese coraje de sufrir por su nombre. Él lo dijo a sus discípulos, en el mundo tendrá tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El Papa sabe de las dificultades que tiene hoy un verdadero compromiso católico en todos los ámbitos, pero especial en la política. Pero no nos llama a contemporizar, sino a ser firmes en la fe. Y a confiar en que es Jesús crucificado el que nos dará ese coraje. Por tanto, acaba con una invitación a vivir unidos a Cristo, que es la garantía de que sus esfuerzos darán fruto y recibirán con recompensa. Creo que este es un discurso, como digo, dirigido a los políticos, donde es especialmente necesario, pero creo que nos lo podemos aplicar para todos los ámbitos de la vida social. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos en Católicos en la vida pública.
certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Pues cuando son las 9 menos 16 minutos en la península, 8 menos 16 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Nos llegaba al WhatsApp un mensaje que nos decía: cuando un católico vota a un político y a un partido político, le está dando el poder y la complicidad al político y al partido político que el católico ha votado. Bueno, es verdad. O sea, yo creo, y esto pues lo hemos tratado muchas veces en el programa, ¿no? Yo creo que también nos debemos plantear muy seriamente si a la hora de elegir el voto utilizamos criterios católicos o no. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para decidir el voto? Y si realmente utilizamos criterios católicos o no. Yo creo que este es un apunte muy certero del oyente, ¿no? Estamos después de la pausa musical. Saben pues que es momento para oyentes, y si alguno se anima pues nos puede llamar al 910059419. 910059419. Mientras tanto, voy a aprovechar porque son unas noticias que tengo desde hace tiempo paradas y que no acabo de sacar, pero creo que también nos demuestran que cuando en política se hacen cosas, pues hay resultados. Una primera noticia que me parece muy interesante es cómo Donald Trump ha promulgado un decreto por el cual da 60 días para suprimir la ideología de género de las escuelas o les quitará los fondos públicos. Bueno, pues yo creo que esto es importante. Esto es un político que se moja por cuestiones antropológicas y creo que eso es muy importante. Otro tema. Trump está actuando seriamente contra el aborto, sobre todo por la vía de quitar financiación a Planned Parenthood. Bueno, pues esto va a provocar que Planned Parenthood cierre el abortorio más grande del mundo por falta de fondos. Hace apenas un mes, esta noticia es de julio, con lo cual hace 2 meses, pues Planned Parenthood se vio obligada a cerrar varios centros. Lo tenía aquí, lo que pasa que ahora me he movido. Varios centros en diversos estados de Estados Unidos. Perdón un segundo, a ver si 4 en Iowa y 4 en Minnesota. Bueno, pues ahora han anunciado un nuevo cierre de 2 de sus 6 centros en el área de Houston, Texas, incluida su sede en Prevention Park, conocida como la mayor instalación de abortos del hemisferio occidental. Bueno, se calcula que este abortorio abortaba a más de 10.000 bebés al año. Bueno, pues es una buenísima noticia, ¿no? Y cuando uno se toma en serio las cosas, pues hay efectos. En la misma línea, Planned Parenthood va a cerrar otros 2 centros abortistas en Luisiana, gracias a los recortes de la administración de Donald Trump. Bueno, pues ¿qué quiero decir con esto? Pues que cuando los políticos se toman en serio determinadas cuestiones, pues estas cuestiones dan resultado. Y hay una noticia que a mí todavía pues me ha parecido más relevante. Antes de entrar con ella, voy a leer un WhatsApp que me ha llegado de José Manuel desde Santander, en que me dice: soy José Manuel de Santander y simplemente quería marcar
que la diferencia no está tanto entre los creyentes y no creyentes, sino entre los católicos y no católicos. Porque no hay que olvidar que el diablo también cree en Dios y está condenado no por esto, lógicamente, sino por sus acciones. Saludos cordiales, Santander. Sí, José Manuel, muy de acuerdo, ¿no? De hecho, hemos hecho también nosotros ese apunte o esa precisión, ¿no? Que a nosotros nos gusta hablar más de que el elemento diferenciador es entre católicos y no católicos más que entre creyentes y no creyentes, porque una de las cosas que explicábamos es que, bueno, los protestantes pues son creyentes en Cristo, pero de alguna manera viven esa dicotomía o esa separación entre vida privada y vida pública. Y en relación con esto, bueno, hay otra buena noticia de Donald Trump. Saben que aquí fuimos muy críticos con Donald Trump por 3 cuestiones en referencia a la defensa de la vida. Primero, porque modificó el ideario del Partido Republicano, que hasta ese momento, en su declaración de principios, apostaba por la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y eso se cambió simplemente por una preocupación del Partido Republicano por los abortos tardíos. En segundo lugar, fuimos críticos con Donald Trump porque en materia de reforma legislativa se opuso con carácter general a aquellos intentos por reducir al máximo las leyes abortistas y dejarla en los menores supuestos posibles. Y en tercer lugar, porque bueno, pues apostó por una campaña muy agresiva de financiación de la fecundación in vitro. Va bajo, bueno, pues un entendimiento de que Estados Unidos necesita niños y que hay que facilitarlos, aunque sea por medios inmorales como la fecundación in vitro. Bueno, de momento Trump, en una buena noticia, aunque suponga, pero en este caso para bien, un no cumplimiento de su programa, de momento ha bloqueado el destino de fondos federales a todo ese programa de fecundación in vitro y definición de la fecundación in vitro. Creo que también eso es una buena noticia y un nuevo buen paso de momento de Donald Trump en la lucha por la defensa de la vida. Creo que tenemos que ser conscientes que, salvo los pasos que fue dando los sucesivos gobiernos polacos del partido PiS para prácticamente ilegalizar el aborto en su totalidad en Polonia, no ha habido otro político en el mundo que esté haciendo tanto por la protección de la vida como Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y en relación con esto, bueno, pues hay quien planteaba, bueno, es que esto va a dar problemas y tal. Pues hay que decir que leía en Info Vaticana, se hacía eco de una encuesta publicada por Associated Press y el Centro Nacional de Investigación de Opinión en Estados Unidos, por la cual decía que 2 años, bueno, estamos ya casi 3 años después de la filtración del fallo Dobbs. Acuérdense que la sentencia Dobbs versus Jackson es la sentencia que derogó la inmoral, injusta e ilegal sentencia Roe versus Jackson que había legalizado el aborto en Estados Unidos. Bueno, pues hoy, 3 años después, lo que vemos es que crece el apoyo pro vida. ¿Y por qué digo esto? Quizá pues no lo hemos comentado alguna vez en el programa, pero estos 3 minutos que nos quedan me voy a extender sobre esta cuestión, ¿no? Cuando se produce la derogación de la sentencia Roe versus Wade, que eso implica que ya no hay obligación, ¿no?, en los estados de proveer el aborto, ¿vale? La sentencia Roe versus Wade lo que había dicho es que el aborto era un derecho federal y por tanto eso obligaba a que todos los estados tenían obligación en mayor o menor medida de ofrecer abortos. Al final, las sucesivas jurisprudencias pues dieron a entender que al menos tenía que estar permitido hasta los 3 meses de gestación. Vale. Cuando se deroga Roe versus Wade, esto cae, ya no hay un derecho federal al aborto, por tanto, ningún estado tiene obligación de proveer el aborto y por tanto puede haber leyes tan restrictivas como se quieran en relación con el aborto.
Esto provocó que en muchos estados se promovieran referéndums o iniciativas legislativas para limitar al máximo el aborto. O que en otros estados, normalmente de corte demócrata, se realizaran iniciativas legislativas o referéndum para blindar el derecho al aborto. Con carácter general, en todos esos referéndums, la causa provida perdió, con carácter general. Y esto en buena medida explica esa especie de paso atrás que da Donald Trump, porque ve que desde el punto de vista del debate político, él entiende que después de la sentencia Roe versus Wade, Dobbs versus Jackson, que deroga Roe versus Wade, está empezando a crecer un cierto sentimiento pro-elección, pro-choice, pro-aborto en la sociedad americana. Y por tanto que es un debate del que se tiene que salir. Por eso él pone el freno y dice que él no va a apoyar iniciativas que restrinjan mucho el aborto. Por eso cambia el ideario del Partido Republicano diciendo que lo que preocupan son los abortos tardíos, pero no en sí el aborto. Porque parecía, y había gente que estaba abundando el discurso de que, fruto de la sentencia Dobbs versus Jackson, el sentimiento pro aborto había crecido. Bueno, hoy vemos, cuando se dejan madurar las cosas, que 3 años después la realidad es que después de que hay una ley que dice que el aborto no es un derecho, el sentimiento pro vida crece. Y ahora como un año, año y medio, leí una noticia de la que me hice con el programa, en la que decía, por ejemplo, cómo muchos estadounidenses estaban empezando a tener una visión más negativa del aborto desde que el Tribunal Supremo había dicho que el aborto no era un derecho. Porque lo que hemos dicho siempre, las leyes tienen un efecto educador. Y quizás pues hemos tenido un momento, un primer efecto rebote en que, bueno, pues determinada gente pues se asustó o entendía que había un problema por restringir el aborto. Pero la realidad es que cuando dejamos pasar tiempo, lo que estamos viendo es que el sentimiento pro vida crece. Y aquí cuando hablamos de sentido pro vida, hablamos en un sentimiento amplio, un sentido amplio. Es decir, personas que creen que no debe haber aborto o personas que creen que el aborto debe estar muy limitado. No son 100% pro vida, vamos a hablar así, pero en ese sentido lo que se está viendo es que hay una percepción cada vez más negativa del aborto en la sociedad americana, y eso es bueno. Y eso es bueno. Y quizá eso permita que políticos como Trump vayan haciendo, ¿no? O vayan recuperando ese discurso inicial que era más agresivo, no en atacar la financiación del aborto, porque ahí Trump está siendo muy exigente y muy duro y está consiguiendo muchos éxitos, sino también en la batalla legislativa de reducir, ¿no?, las opciones legales del aborto. Así que otra buena noticia que nos demuestra que cuando los políticos actúan, pues tienen efectos incluso en aquello que todo el mundo dice que va a ser imposible. Pero nos avisan desde control que no queda tiempo para más. Así que me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y recuerden que a partir de octubre el programa no será a las 8, sino que será a las 9. Me despido hasta el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.